Audio Jungle. En esta oportunidad hablaremos acerca de la irrigación del corazón. El corazón tiene irrigación privilegiada, puesto que está irrigada por las primeras arterias que nacen de la arteria aorta, y son la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Ambas arterias nacen de los senos de Valsalva izquierdo y derecho respectivamente. Comencemos explicando estos espacios virtuales denominados senos de Valsalva, donde se originan ambas arterias coronarias, la izquierda y la coronaria derecha. Tenemos acá un dibujo que muestra un corte horizontal a nivel de las valvas sigmoideas, el tronco pulmonar con sus tres valvas sigmoideas, la anterior y las dos posteriores. Tenemos acá la posterior izquierda y la posterior derecha. Un poco por atrás tenemos a la arteria aorta, también con sus tres valvas sigmoideas, la posterior y las dos anteriores, la anterior izquierda y del otro lado la anterior derecha. A este nivel van a emerger las dos arterias coronarias. A nivel del seno de Valsalva izquierdo nace la arteria coronaria izquierda, y a nivel del seno de Valsalva derecho nace la arteria coronaria derecha. Hagamos acá otro corte, en este caso un corte longitudinal de la arteria aorta a nivel de las valvas sigmoideas, y vamos a dibujar dos de estas tres valvas sigmoideas, la anterior derecha y la anterior izquierda. Recordemos las partes de cada una de estas valvas sigmoideas. Está constituido por un borde adherente que se une a la pared del vaso, una masa fibrosa denominada nódulo de Arancio que se encuentra en las tres valvas sigmoideas de la aorta, y dos caras, una cara que está en relación a la pared del vaso denominada cara parietal, y la otra cara que está en relación a la luz del vaso denominada cara axil. El espacio comprendido entre la cara parietal y la pared del vaso se denomina seno de Valsalva. Seno de Valsalva, y tenemos en el lado derecho el seno de Valsalva derecho y en el lado izquierdo al seno de Valsalva izquierdo. Las arterias coronarias, como les repito, nacen en estos espacios. La coronaria izquierda nacerá del seno de Valsalva izquierdo y la coronaria derecha nace del seno de Valsalva derecho. La arteria coronaria izquierda. Tenemos acá el corazón visto desde su cara anterior, y le recordamos que la arteria coronaria izquierda nace a nivel del seno de Valsalva del lado izquierdo de la arteria aorta, un espacio comprendido entre el tronco de la arteria pulmonar y la orejuela de la aurícula izquierda. Esta arteria coronaria izquierda, que va de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, mide aproximadamente 1 a 2 centímetros de largo. Está cubierta en su totalidad por una masa adiposa denominada masa adiposa preaórtica de Concato. En este trayecto emite 1, 2 hasta 3 ramas colaterales. Cuando llega al surco auriculoventricular del lado izquierdo o surco coronario del lado izquierdo, emite sus 2 ramas terminales. La arteria descendente anterior, que recorre el surco interventricular anterior, también por eso se denomina arteria interventricular anterior, y la arteria auriculoventricular izquierda,
o también llamada rama circunfleja. Vamos ahora a hablar acerca de las colaterales de la coronaria izquierda. Este nos dice que emite una rama que se dirige a la aurícula izquierda. La vamos a denominar por eso rama para la aurícula izquierda. Tenemos otra arteria que emerge de la coronaria izquierda y va a irrigar la masa que cubre esta arteria, que ya la habíamos descrito. Por eso se denomina esta arteria como arteria preaórtica de concato. Recuerden bien, arteria preaórtica de concato. Y si nace una arteria a este nivel, se dirige hacia el tronco de la pulmonar, para decir que esta arteria es muy delgada, y se llama o se denomina rama infundibular izquierda o rama del cono arterial, puesto que va hasta el cono arterial, o muchas veces es simplemente denominada rama adiposa de Biossens. Esta delgada rama se va a anastomosar con la arteria del lado opuesto, que va a venir de la coronaria derecha, y van a formar un círculo anastomótico denominado círculo de Biossens. Ojo, no confundir con el anillo de Biossens que rodea la fosa oval y se encuentra en la aurícula derecha. No la confundan con esa. Se denomina círculo de Biossens. Bueno, ahora hablemos de una de las ramas terminales, la descendente anterior o interventricular anterior. Este nos dice que emite tres tipos de colaterales: las ramas derechas, las ramas izquierdas y las ramas septales, o también denominadas ramas perforantes. Las ramas derechas, que son el número de 4 a 6, tienen un trayecto oblicuo y se dirigen al lado del ventrículo derecho. También se denominan por eso ramas ventriculares derechas, que van desde adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo, y es por eso que muchos autores también las han denominado como ramas oblicuas. Una de las ramas más importantes que se encuentra a nivel superior de esta descendente anterior del lado derecho es la arteria infundibular izquierda o rama del cono arterial o la adiposa de Biossens, que ya la habíamos descrito como colateral de la coronaria izquierda. Vale decir que esta arteria, la arteria adiposa de Biossens, puede nacer a nivel de la coronaria izquierda o puede nacer a nivel de la descendente anterior como una de sus ramas derechas. Bueno, en la parte inferior, una de sus ramas inferiores emite una arteria también delgada que se dirige hacia el borde derecho del corazón y asciende por este borde hasta anastomosarse con la arteria marginal derecha. Esta es la arteria o rama recurrente derecha. Pasamos a describir las ramas izquierdas o las ramas diagonales izquierdas de esta arteria descendente anterior. Muchos autores las han denominado de acuerdo al orden de aparición, siendo esta la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal y así sucesivamente. Vienen a ser el número de 4 a 6 arterias o ramas diagonales o simplemente ramas izquierdas, como así le denomina Testir. Una de estas inferiores da origen a una rama denominada rama recurrente izquierda que se dirige al borde izquierdo del corazón
donde asciende y se va a ir a anastomosar con la marginal izquierda. Y bueno, tenemos acá el tercer tipo de ramas colaterales, las ramas septales o ramas penetrantes que nacen en la cara posterior de esta arteria descendente anterior. Bueno, la vamos a explicar al final de este video. Muchas de las veces la descendente anterior o interventricular anterior puede llegar hasta el vértice del corazón y pasar hasta la cara posterior para anastomosarse con la descendente posterior. Esta rama, según Mouchet, es denominada la rama interventricular recurrente posterior. Bueno, ahora hablemos de la arteria circunfleja. Bueno, mejoramos acá el dibujo para hablar de la otra rama terminal de esta coronaria izquierda, y es la arteria auriculoventricular del lado izquierdo o la arteria circunfleja. Noten también que a este mi dibujo he agregado una vena que siempre acompaña a la descendente anterior, pues es la vena cardíaca mayor o la vena interventricular anterior, que a este nivel, a nivel del surco auriculoventricular, otros autores la denominan vena auriculoventricular izquierda. Pues bien, la arteria circunfleja o auriculoventricular izquierda recorre el surco auriculoventricular del lado izquierdo, llega hasta el borde izquierdo del corazón y rodea al corazón por detrás, y en el 85 al 90% de los casos se aproxima al surco interventricular posterior sin llegar a este. En la mayoría de los casos se anastomosa con la coronaria derecha a partir de esta rama denominada rama retroórtica o arteria retroórtica. Bueno, noten acá que esta arteria circunfleja va a delimitar parte de un triángulo, este triángulo denominado triángulo arterio-venoso de Brock y Mouchet. Acá lo vamos a anotar: triángulo arterio-venoso de Brock y Mouchet, cuyos bordes están dados por la arteria circunfleja, que es un borde superior, el borde izquierdo, que está dado por la vena auriculoventricular izquierda o la vena cardíaca mayor, y un borde derecho dado por la arteria descendente anterior o interventricular. Noten entonces que se forma acá un triángulo. Recalcamos el triángulo arteriovenoso de Brock y de Mouchet. Bueno, la arteria circunfleja emite ramas ascendentes o arteriales y ramas descendentes o ventriculares. Las ramas ascendentes o auriculares pues van en su mayoría a la aurícula izquierda, y muchos van a irrigar a la orejuela izquierda del corazón. Una de mucha importancia, una de estas ramas ascendentes o auriculares, puede llegar hasta el nodo sinusal, convirtiéndose en su arteria que va a irrigar este nodo. Recuerden, al hablar del sistema cardioconector o sistema de conducción cardíaco, el nodo sinusal o de Katy-Flag está irrigado en un 40-60% de los casos por la coronaria derecha, pero en un 40-50% de los casos está irrigada por la arteria circunfleja. Bueno, pues si este es el caso, esta arteria se va a denominar arteria del nodo sinusal
y va a provenir de la circunfleja, siendo una de sus ramas ascendentes o auriculares. Hablemos ahora de las descendentes o ventriculares, que son en número variable y obviamente de mayor calibre. Una de ellas, que tiene mucha importancia, se dirige hacia el borde izquierdo del corazón, desciende por este borde y se va a anastomosar con la rama recurrente izquierda. Recordemos que esta rama recurrente izquierda es una rama de la arteria descendente anterior. Pues bien, esta arteria se denomina arteria marginal izquierda o arteria del borde izquierdo del corazón. Bueno, con esto acabamos de explicar la coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha. Tenemos al corazón en dos vistas, una vista anterior y una vista posterior para describir a esta arteria. La arteria coronaria derecha nace a nivel del seno de Valsalva del lado derecho y recorre por el surco auriculoventricular derecho. Va de arriba abajo y de atrás hacia adelante. Testín nos dice que presenta tres segmentos. El primer segmento, que va desde su origen hasta el borde derecho del corazón. El segundo segmento, desde este borde derecho, recorriendo por el surco auriculoventricular derecho en la parte posterior, llegando hasta la cruz de Haas. Esta cruz de Haas está conformada por la unión de cuatro surcos: el surco interauricular posterior, el surco interventricular posterior y los dos surcos auriculoventriculares, tanto el derecho como el izquierdo. El tercer segmento, que va desde este surco hasta el vértice del corazón, recorriendo el surco interventricular posterior, acompañado siempre de la vena interventricular posterior. Bueno, describamos entonces el primer segmento, que cuenta con ramas auriculares y ramas ventriculares. Las ramas auriculares están destinadas a irrigar a la aurícula derecha, siendo una de ellas más voluminosa es la arteria auricular derecha anterior. La arteria auricular derecha anterior. Tenemos otra arteria que va a anastomosarse con la arteria del lado opuesto, denominada la arteria preaórtica de concato, que irriga a la masa adiposa de concato. Y bueno, tenemos otra arteria muy importante, la arteria del nodo sinusal o arteria del nodo sinoauricular, que si recordamos al sistema cardioconector, el nodo sinusal o de Key-Flag está irrigado en un 40-60% de los casos por la arteria coronaria derecha. Dentro de las ramas ventriculares, la primera rama, que se dirige al tronco pulmonar, se denomina arteria infundibular o arteria adiposa de Biossens, que se va a anastomosar con la arteria infundibular del lado opuesto para formar así el círculo de Biossens. Otra rama ventricular de mayor calibre se dirige hacia el borde derecho del corazón, denominándose así arteria del borde derecho o arteria marginal derecha. Esta arteria marginal derecha se anastomosa con la rama recurrente derecha de la descendente anterior para conformar una red anastomóstica a este nivel. También tenemos varias ramas ventriculares de menor importancia que irrigan la cara anterior del ventrículo derecho. Veamos ahora el segundo segmento de la arteria coronaria derecha, que de igual forma emite ramas auriculares y ramas ventriculares. Las ramas auriculares
en cantidad variable, irrigan la cara posterior y todo este segmento de la aurícula derecha, mientras que las ramas ventriculares van a irrigar la cara posterior del ventrículo derecho, siendo una de mayor calibre la arteria diagonal posterior. Arteria diagonal posterior. Al terminar este segmento a nivel de la cruz de Haas, siendo la arteria coronaria derecha la dominante, emite una delgada rama para anastomosarse con la arteria circunfleja. Esta arteria se denomina arteria retroaórtica de Mouchet. Ahora vemos ahora describimos el tercer segmento de esta arteria coronaria, la arteria descendente posterior o interventricular posterior, que emite ramas ventriculares derechas y ramas ventriculares izquierdas destinadas a irrigar la cara posterior de ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Además de dar ramas derechas y ramas izquierdas, también da ramas penetrantes posteriores o ramas septales posteriores, que vamos a describirlas a continuación. Hablemos ahora de las arterias o ramas septales de la descendente anterior y de la descendente posterior. La arteria descendente anterior o interventricular anterior, que es rama de la coronaria izquierda, da origen a las arterias septales anteriores, que en número de 8 a 15 van a irrigar los 2/3 anteriores del tabique interventricular. De estas podemos destacar la primera superior, que es la de mayor calibre, denominada también por algunos autores como arteria coronaria interna. Esta primera septal o arteria coronaria interna irriga al nodo de Ashov-Tabara o nodo auriculoventricular. Otra muy importante es la segunda arteria septal, denominada también arteria límbica de Gros. Esta arteria límbica de Gros irriga en la mayoría de los casos la rama derecha del haz de His. Las ramas perforantes posteriores o ramas septales posteriores van a irrigar apenas 1/3 de este tabique o septo interventricular. Se originan en la descendente posterior y, como ven, se anastomosan a las arterias septales anteriores. Hablamos de dominancia, codominancia y superdominancia. Tenemos acá ya descrita la cruz de Haas, que se encuentra en la vista posterior del corazón. Y bueno, cuando hablamos de dominancia, nos referimos a qué arteria llega primero a esta cruz. Si es la arteria coronaria derecha, la primera en llegar a esta cruz de Haas, pues bueno, emitirá ella a la arteria descendente posterior o interventricular posterior. En cambio, si la arteria que llega primero a esta cruz de Haas es la arteria circunfleja, pues esta arteria es la que va a emitir o dar origen a la arteria descendente posterior o interventricular posterior. Esto es en cuanto hablamos de dominancia. Codominancia, cuando ambas arterias, tanto la circunfleja como la coronaria derecha, se anastomosan o se unen para que ambas den origen a la descendente posterior o interventricular posterior. Codominancia. Superdominancia,
cuando una de estas dos arterias sobrepasa esta cruz de Haas. Vamos a hablar de la arteria coronaria derecha cuando sobrepasa esta cruz de Haas y se va a unir directamente a la arteria circunfleja. Pues bien, va a dar una colateral, una rama que es la descendente posterior o interventricular posterior. Esto es en cuanto hablamos de superdominancia. Pues bien, si les gustó mi video, no se olviden darle like. Y si quieren seguir viendo más videos relacionados, suscríbanse a mi canal. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Audio Jungle.